Vamos a comenzar entonces con la presentación. Bien, en el contexto de enfermedades hematológicas existen pues una serie y una gran cantidad de enfermedades hemáticas y al ser la sangre uno de los tejidos que se va a distribuir prácticamente en todo nuestro cuerpo, existen muy pocos tejidos que en realidad carecen de vascularización, más de el 99.9% de tejidos realmente tiene flujo vascular y consiguientemente va a estar pues en contacto con este tejido que lo vamos a denominar o que se denomina sangre y que va a estar constituido por elementos celulares, una serie blanca, la serie roja, plaquetas, y también pues conformada fundamentalmente por plasma sanguíneo, cuyos componentes van a formar parte en conjunto de lo que se denomina sangre. Como cualquier tejido en nuestro cuerpo, se pueden producir enfermedades y un grupo de estas enfermedades están relacionadas a las neoplasias hematológicas. Y dentro del grupo de neoplasias hematológicas, pues vamos a tener la leucemia como una de las enfermedades, ¿correcto? Entonces, ¿por qué es importante que dentro de la formación del especialista, por ejemplo, el especialista en atención de pacientes especiales, el especialista en odontología pediátrica, el especialista, en realidad el cirujano dentista general, debe tener pues muchos conceptos bastante bien establecidos en cuanto se refiere al tema de medicina oral? El tema de medicina oral no debería de ser necesariamente una coyuntura específica de un especialista. En realidad, el tema de medicina oral es un tema de medicina general de boca que debería de ser manejado o por lo menos conocido de una manera importante por cualquier especialista en odontología y por cualquier cirujano dentista. ¿Y esto por qué? Porque este concepto o este conocimiento nos va a ayudar a manejar a nuestros pacientes de una manera eficiente y segundo, vamos a poder diagnosticar prematuramente enfermedades. Y esto, por ejemplo, en el contexto en el que estamos viviendo de la pandemia, en donde es difícil muchas veces que el paciente por sus comorbilidades pueda asistir a las consultas privadas o a las consultas en los centros hospitalarios, pues podríamos utilizar la teleconsulta con una buena imagen fotográfica o con una buena imagen de video. Podríamos tener una idea bastante clara y bastante precisa del diagnóstico si solamente tuviéramos el conocimiento y la experiencia de poder hacer medicina desde el punto de vista clínico. Recuerden, la parte clínica, conocer la parte de semiología, conocer las enfermedades con todas sus características y a su vez entender muy bien que todas estas enfermedades pueden producir cambios en la mucosa oral o se pueden manifestar en la boca y muchas de ellas inicialmente, pues es importante recordar este concepto porque con esto podríamos claramente hacer el diagnóstico y el manejo oportuno en estos pacientes. ¿Bien? Entonces, en el contexto de enfermedades hematológicas, la medicina oral, pues, y todo lo que significa semiología, juega un papel muy importante. Entonces, de este grupo de pacientes con enfermedades hematológicas, vamos a tener dos tipos de pacientes conocidos. O por un lado, tenemos los pacientes que están debutando con la enfermedad, que están comenzando a manifestar la enfermedad y por lo tanto estos pacientes van a tener manifestaciones clínicas que muchas veces se van a manifestar en la mucosa bucal. La mucosa bucal es una zona de alto trauma, ¿correcto? La mucosa normal en un paciente sano y saludable normalmente va a responder frente al traumatismo y frente al trauma masticatorio. Realmente cuando nosotros masticamos estamos traumatizando nuestras mucosas. Normalmente no hay ningún cambio. Normalmente no se ve absolutamente más nada que simplemente una mucosa de aspecto saludable. Pero, por ejemplo, cuando tenemos pacientes con enfermedades hemáticas, en el caso de los pacientes con púrpura trombocitopénica o pacientes con leucemia que cursan con pancitopenia, pues podemos tener subsecuentemente manifestaciones en la mucosa bucal, inclusive a pequeños traumas, ¿correcto? De tal manera que el clínico, el estomatólogo, el odontólogo general,
debe estar pues pendiente de la aparición de estos signos y síntomas para poder identificar. Entonces, un primer grupo de estos pacientes vienen con manifestaciones bucales de enfermedades hemáticas, por lo tanto necesitan el diagnóstico de la enfermedad mediante el análisis de la parte clínica, la parte semiológica, algunos exámenes de laboratorio que se pueden solicitar en ese momento, identificar la patología, de repente no específicamente el padecimiento, pero por lo menos vamos a poder tomar las decisiones adecuadas como para que este paciente pueda ser derivado inmediatamente a un servicio de hematología. Bien. Y por otro lado, como también ya lo había mencionado, el otro gran grupo, y es el que probablemente vamos a hablar un poco más también en esta presentación, es de aquellos pacientes que vienen con la enfermedad ya diagnosticada, ¿no? Por ejemplo, acá en el hospital donde nosotros trabajamos, en el tema de la pandemia estamos atendiendo pacientes hospitalizados y también así era básicamente en el pasado, de un promedio de 10 pacientes, probablemente 5 o 6 sean pacientes que son interconsultados a mi servicio para manejar todos los problemas de boca, pero vienen con antecedentes de enfermedades hemáticas. Y yo diría que el 100% de estos 6 pacientes derivados por hematología tienen leucemia. Por lo tanto, nuestro servicio pues tiene una experiencia más o menos importante en cuanto se refiere a no solamente las manifestaciones bucales de pacientes leucémicos, sino también el manejo que involucran estos pacientes desde el punto de vista estomatológico. ¿Correcto? Entonces, el segundo grupo de pacientes que necesita tratamiento estomatológico es básicamente también involucra al grupo de pacientes con enfermedades hemáticas. La leucemia como tal básicamente es una neoplasia que se presenta en sangre, caracterizada fundamentalmente por una proliferación clonal. Hay una aberración genética determinada por una expresión clonal, influenciada probablemente por múltiples factores que lo que van a permitir o lo que van a inducir es una proliferación descontrolada a nivel hematológica, a nivel de los órganos hematopoyéticos, en este caso la médula ósea, de tal manera que esta proliferación clonal lo que va a hacer es progresivamente ir invadiendo varios tejidos y se va a ir manifestando en base al compromiso de todos ellos, ¿no? Paralelamente, el componente celular normal de la sangre va a ser reemplazado también por estas células que están proliferando permanentemente, de tal manera que al paciente lo pueden llevar a un nivel tan importante de deficiencia, conocido como pancitopenia, donde pues por un lado el paciente va a tener anemia, vamos a tener leucopenia y también trombocitopenia, que son los tres grupos principales del tema hematológico. Por lo tanto, estos pacientes, consecuentemente a esta pancitopenia, pues van a comenzar a tener una serie de manifestaciones bucales y sistémicas. Y paralelamente también, lamentablemente, por esta pancitopenia, van a ser pacientes que van a necesitar estar en ciertas condiciones para poder recibir el tratamiento estomatológico. Bien, la leucemia como tal se puede presentar a cualquier edad en realidad. Podemos tener pacientes niños o adultos. La raza no es un factor que influye realmente en este tema. El 50% de las leucemias son agudas y la leucemia o la forma de leucemia linfocítica aguda probablemente es la más frecuente en niños y la forma crónica, leucemia mielocítica crónica, es la más frecuente en adultos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han conocido o que se han podido identificar que pudieran estar relacionados dentro de la etiología de la leucemia? Por ejemplo, está identificado dosis elevadas de radiación ionizante, el contacto directo prolongado por algunos agentes químicos como el benceno, el cloranfenicol, la fenilbutazona y agentes también utilizados para quimioterapia, para otros tipos de cáncer, secundariamente pueden inducir a corto o largo plazo episodios de leucemia. También está descrito la infección por algunos virus como el HTLV1, TLV2, directamente relacionados a la parapecia espástica tropical. También tenemos el consumo excesivo de alcohol, algunos
el contacto con algunos campos electromagnéticos que también han sido identificados, factores hereditarios y genéticos, la presencia de algunas aberraciones cromosómicas, también está digamos, determinado dentro de lo que es el tema en esta enfermedad como factores. Por lo tanto, como está claramente conocido el tema de cáncer, pues el cáncer es realmente una enfermedad producida por varios factores que van a interactuar probablemente en el paciente y van a finalmente desencadenar una forma aguda o una forma crónica de esta enfermedad. Creo que es importante recordar que el estomatólogo tiene que tener conocimientos de medicina general. En realidad ese es un punto crítico en nuestra profesión. Nos forman muy bien en el tema de boca, nos forman muy bien en el tema del sistema estomatognático, pero en el tema de semiología tendríamos que tener un reforzamiento especialmente importante, sobre todo porque gracias a este conocimiento, pues podríamos con muchísima facilidad reconocer enfermedades sistémicas que muchas veces se manifiestan inicialmente en la boca. En cuanto se refiere a la leucemia, podríamos mencionar como manifestaciones clínicas generales que estos pacientes cuando comienzan a tener o a debutar con la enfermedad, muchos de ellos comienzan a tener signos y síntomas de anemia, pues un cuadro de anemia crónica no diagnosticada inicialmente o que no se explica de por qué está en su presencia, o sea, el paciente viene con un hemograma, tiene una anemia crónica, inicialmente la anemia crónica puede ser una manifestación de una forma de leucemia, ¿no? Pacientes que vienen ya con cuadros de pancitopenia muy avanzados, donde la trombocitopenia característicamente se presenta, pueden estar con episodios de hemorragia espontánea, nasal, bucal, bucofaringia, podemos tener petequias, equimosis o hematomas en diferentes ubicaciones. La susceptibilidad a algunas infecciones respiratorias, sinusitis, algunas infecciones cutáneas, predisposición para infecciones micóticas, también podrían ser algunos de los primeros signos y síntomas que estos pacientes pudieran tener. Compromiso del anillo de Waldeyer, en este caso agrandamiento de las amígdalas, ganglios linfáticos, encía, las encías en la boca, por ejemplo, pueden también ser manifestaciones iniciales. A eso tendríamos que asociarle agrandamiento por infiltración leucémica a nivel hepático, que van a producir hepatomegalia, esplenomegalia, algunos cuadros de meningitis leucémica, trastornos neurológicos, que también pueden ser característicos en estos pacientes. El dolor osteoarticular, episodios febriles, debilidad y decaimiento en términos generales como consecuencia del compromiso sistémico. Estos pacientes vienen pues realmente en un estado general cuando tienen una forma aguda, cuando la enfermedad está bastante avanzada, vienen con un estado general muy comprometido, con un debilitamiento y decaimiento importante. Interesante para simplemente comparar la forma crónica y la forma aguda de la enfermedad. En realidad, desde el punto de vista de la clasificación, existe una clasificación bastante compleja en cuanto se refiere a los subtipos histológicos y molecularmente hablando. Clínicamente tenemos dos tipos de leucemia, la leucemia aguda y la leucemia crónica. En ambos casos tenemos una leucemia linfoblástica y la otra leucemia mielocítica, que van a tener obviamente algunas diferencias en cuanto se refiere a incidencia, pero fundamentalmente en cuanto se refiere al tiempo de evolución, cómo se pueden diferenciar algunas leucemias agudas de crónicas. Por ejemplo, el comienzo clínico en la leucemia aguda es un comienzo súbito. Si aplicamos este concepto a la boca, podríamos decir que en una leucemia crónica el agrandamiento gingival generalmente no ocurre, y si ocurre se puede producir en la forma crónica reagudizada. En algunos pacientes tienen formas de leucemia crónica y en poco tiempo desarrollan una forma aguda en la previamente establecida. Por lo tanto, el agrandamiento gingival no necesariamente es característico. En cambio, en la aguda podemos tener un agrandamiento gingival, por ejemplo, en 2 o 3 días. El paciente tiene un compromiso sistémico y prácticamente hay un decaimiento en pocos días, a diferencia de la crónica, que muchas veces puede pasar desapercibida y en realidad ni siquiera el paciente se da cuenta que la tiene. Se diagnostica ya
en base a algunos otros exámenes, muchas veces de laboratorio, en este caso un hemograma y algunos otros más. En cuanto se refiere al curso, leucemia aguda, menos de 6 meses de evolución, crónicas podemos tener de 2 a 8 años o a veces mucho más. Entre las células leucémicas presentes, generalmente las agudas están caracterizadas por células inmaduras, de tal manera que en sangre periférica pues vamos a tener blastos, mielocitos, promielocitos, dependiendo de la estirpe celular que haya determinado la enfermedad. A diferencia que en la crónica vamos a ver generalmente células leucémicas maduras, o sea, mucho más especializadas, que van a finalmente producir la enfermedad. En cuanto a la anemia, en términos generales, la pancitopenia, que se caracteriza por tener anemia, por ser anemia, leucopenia y trombocitopenia, va a ser de leve a grave en los cuadros agudos, a diferencia de la forma crónica en que vamos a poder tener formas leves de pancitopenia en realidad. Y esto es muy importante. Por el curso rápido y por la gran cantidad de células inmaduras que van a estar en sangre periférica, es muy frecuente encontrar agrandamiento de algunos otros órganos, por ejemplo, ganglios linfáticos, por ejemplo, las encías, como ya les he mencionado, las amígdalas, y también el crecimiento de otros órganos hematopoyéticos, como en el caso del hígado y el caso del vaso y otros órganos, que en el caso de las leucemias crónicas pueden ser mucho más aberrante, mucho más clínicamente evidente, a diferencia de la anemia, de la leucemia aguda. En cuanto se refiere a la edad, sí, claramente la leucemia aguda se puede presentar a cualquier edad, desde algún punto de vista cierto predominio en pacientes niños, a diferencia de la leucemia crónica que frecuentemente se va a presentar en pacientes adultos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a tener en pacientes con leucemia a nivel de la cavidad bucal? Recuerden, por si acaso, y recordarles que la leucemia aguda es la que con mayor frecuencia va a tener manifestaciones bucales. Estamos hablando con una incidencia aproximadamente dentro del 20 al 30% de pacientes con leucemia aguda pueden comenzar a tener manifestaciones en la cavidad oral. ¿Cuáles son estas manifestaciones? Pues inicialmente lo que llama la atención es un agrandamiento gingival generalizado sin tener necesariamente un factor local desencadenante, como el caso de acumulación de placa o sarro o algún factor local, como lo que comúnmente puede producir un agrandamiento irritativo o reactivo en cualquier otro paciente. En este caso, son pacientes que intempestivamente comienzan a tener agrandamiento gingival. Asociado a esto, y probablemente por la infiltración leucémica más la sobreinfección por las bacterias o por una proliferación en todo caso descontrolada de microorganismos en la boca, se va a producir lesiones ulcerativas con un fondo necrótico que pueden comprometer la encía y también extenderse en otras zonas de la boca. Puede haber gingivorragia, petequias, equimosis. Las petequias, por ejemplo, pueden ser el primer signo de una leucemia en boca, ¿no? Presentarse con algunas, muy pocas petequias en realidad, para luego, en el transcurso de los días y las semanas, hacerse un poco más evidente con la presencia de hematomas, equimosis o inclusive sangrado espontáneo. La palidez también es característica. Cuando ya existe una anemia importante en el paciente, uno ve al paciente con una facies anémica, una palidez generalizada. Esta palidez también se puede manifestar en la boca. Secundariamente hay procesos infecciosos. Vamos a tener del tipo de candidiasis pseudomembranosa en algunos pacientes y también candidiasis atrófica. Va a haber agrandamiento de glándulas salivales como consecuencia de la enfermedad o como consecuencia de una infección secundaria por bacterias. También puede haber compromiso de glándulas lacrimales, el agrandamiento del anillo de Waldeyer y adenopatías cervicales, que serían pues algunos de los hallazgos que vamos a encontrar en pacientes que tienen la enfermedad o que están debutando con la enfermedad. Esto es lo que frecuentemente podemos encontrar en nuestros pacientes. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta pacientita, viene por, en este caso, un agrandamiento de ganglios linfáticos en forma generalizada, pues tiene un compromiso de prácticamente en forma bilateral, a predominio del grupo yúgulo digástrico del lado derecho. Sin embargo,
es general. También tenemos ya algunas manifestaciones a nivel de las comisuras labiales, caracterizado que se presenta en pacientes con anemia y secundariamente con infección por cándida, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en la boca? En la boca vamos a encontrar un agrandamiento gingival que puede muchas veces ser tan abrupto y cubrir completamente las piezas dentarias. Aquí la paciente presenta zonas de ulceración, con zonas de necrosis, sangrado, gingivorragia persistente y la presencia de algunas petequias muy pequeñas acá, como pueden ver, o zonas de equimosis, como pueden ver en la encía, que son ya la consecuencia de que estos pacientes, digamos, están en una fase importante de la enfermedad y van a tener las manifestaciones. En pacientes adultos también las manifestaciones pueden ser muy importantes, como en esta paciente, es una paciente que es muy joven también, mujer, que viene pues con un periodo de evolución de aproximadamente 3-4 semanas, caracterizado por un episodios febriles sin causa aparente, un decaimiento, desvanecimiento, una pérdida de energías. En realidad esta paciente refiere pues o presenta un compromiso sistémico importante, hay debilidad, decaimiento y también característicamente, como vemos acá que muestran las flechas, adenopatías a nivel cérvico-facial clínicamente evidente. Son adenopatías, son ganglios aumentados de tamaño, de consistencia blanda, la mayoría de las veces móviles, ligeramente dolorosos a la palpación. En boca es frecuente encontrar esto, ¿no? Un agrandamiento gingival generalizado sin una causa local evidente. Todos estos pacientes, muchos de ellos tienen un buen estado de higiene bucal, sin embargo, lo que sorprende pues es la severidad del agrandamiento gingival, las zonas de necrosis, el sangrado espontáneo que pueden tener, y muchos de ellos pueden desarrollar zonas pseudotumorales como las que están viendo acá, que podrían ser inclusive la presencia simultánea de un linfoma. En el caso de algunos tipos de linfoma, podemos tener tumores denominados, conocidos como cloromas, que son tumores localizados por infiltración de células neoplásicas en determinadas partes de los tejidos. Miren en una vista oclusal para que se pueda apreciar. Evidentemente sí, acá hay un agrandamiento importante gingival, con zonas de ulceración y sangrado espontáneo. A esta paciente, una vez que se reconoce los signos y síntomas y se sospecha de una leucemia, lo primero que se tiene que hacer, y esto también es importante que ustedes lo conozcan, esto no hay que ser realmente gran cosa para pedir un hemograma. Lo mínimo que tenemos que pedir en estos pacientes es un hemograma y un perfil de coagulación. De todas maneras, el perfil de coagulación va de la mano por cuanto hay algunos pacientes que podrían apagar el micrófono, por favor. Hay algunos que están con el micrófono apagado, están interrumpiendo, por favor. Les decía que en estos pacientes se debe pedir un hemograma y un perfil de coagulación, debido a que, si bien es cierto, el sangrado gingival, las petequias y todo esto pueden ser las primeras manifestaciones bucales, pues es importante también descartarlas de algunas otras enfermedades o coagulopatías que podrían inicialmente presentarse en boca. Esta paciente en un hemograma interesante, 24 hematocrito, de hecho con 8.3 de hemoglobina, estamos frente a una anemia ya moderada, una leucocitosis importante, 72.800 leucocitos. Esto no llamaría la atención de repente, siempre y cuando no encontráramos aquí una gran cantidad de elementos o células blancas inmaduras en sangre periférica, como en el caso de blastos y mielocitos. Esto, por ejemplo, no es normal encontrarlas en sangre periférica, ni tampoco es frecuente encontrar niveles tan elevados de leucocitos. O sea, desde el punto de vista de tener una leucocitosis tan marcada, con un valor de leucocitos 7 veces más de lo normal, eso definitivamente llama la atención. Si a ello, que no siempre se presenta, encontramos niveles bajos. Aquí, por ejemplo, esta paciente tenía 120.000 plaquetas, por eso que el tema del sangrado, como ustedes habrán visto, el gingivorragia, petequias, no era tan marcado como se presenta en otros pacientes, ¿no? Básicamente porque aquí todavía la paciente no tenía pues un nivel de trombocitopenia importante. Sin embargo, probablemente en el transcurso de los siguientes días podría comenzar a manifestar. La sangre periférica, un frotis puede mostrarnos pues estos que son células, en este caso,
el linfocito, polimorfos nucleares inmaduros que se pueden encontrar en sangre periférica. Estamos hablando de blastos y promielocitos. En otros pacientes no solamente vamos a encontrar en boca, sino también, y de ahí recalco siempre la necesidad de examinar clínicamente a estos pacientes si se puede en otras partes del cuerpo. Pues en este paciente, por ejemplo, viene también con un problema importante, sangrado gingival espontáneo. Este es el motivo de consulta de este paciente, pero al examen clínico también encontramos pues la presencia de múltiples petequias, como ustedes pueden ver acá, también ubicadas en los miembros superiores y algunas zonas de equimosis. Examinando la cavidad oral que encontramos en este paciente, miren la gingivorragia o el sangrado espontáneo, ¿no? Realmente las zonas de sangrado son importantes y persistentes. De hecho, cuando revisamos y examinamos, a veces el sangrado se incrementa un poco más. Mirando el piso de boca, pues una equimosis con agrandamiento gingival, zonas de necrosis también como las que pueden ver aquí. ¿Correcto? Todo esto sin una causa aparente. Esto aparece intempestivamente en el paciente, ¿no? Miren otra vista, una vista frontal para que se pueda evidenciar pues el agrandamiento gingival, zonas de ulceración y un sangrado espontáneo que es frecuente en estos pacientes. Aquí muchos pacientes vienen solamente con un sangrado lineal, así como ustedes ven acá, un sangrado marginal. Algunos otros con algunas petequias muy pequeñas y hematomas muy pequeños a nivel submucoso. A este paciente se le pide igual, se sospecha de una leucemia aguda, se le pide un hemograma y evidentemente aquí pues es clarísimo el resultado, 44.700 leucocitos, donde prácticamente el 77% involucran células inmaduras, en este caso el grupo de los blastos, y paralelamente tenemos 9.000 plaquetas, lo que estaría básicamente determinando por un lado el agrandamiento gingival por la proliferación celular y por otro lado el sangrado gingival relacionado a la trombocitopenia. De por sí el perfil de coagulación en estos pacientes para ver la vía intrínseca y extrínseca está normal, significa que los factores de coagulación están normales y esto es importante, reitero, para poder diferenciarlos de algunos otros trastornos de coagulación. Otros pacientes, este es un paciente ya mayor de 32 años, tiempo de evolución un mes, caracterizado por presentar palidez y infecciones respiratorias altas en forma repetitiva, repentina y en forma intermitente. La presencia de hematomas, como ustedes pueden ver acá, o equimosis a trauma leve, no solamente en diferentes partes del cuerpo, sino también en la boca. Y disnea de esfuerzo, que es básicamente pérdida de la energía o de dificultad o cansancio al menor esfuerzo. Le pedimos un hemograma. Este paciente finalmente aquí aparentemente, bueno, miren el nivel de anemia. Tenemos 4.6 gramos por decilitro. Realmente hay anemia. La cantidad de matíes, 1.400.000 matíes. Estamos frente a una anemia severa. Recuento de plaquetas, 30.000 plaquetas. Tenemos, un segundo, por favor, me van a disculpar. Parece que la batería se va a acabar. Voy a conectar, denme un minuto, por favor. Ahora sí, comento la interrupción. No me había percatado que la batería estaba ya a punto de disminuir. Pero bueno, sigamos entonces con la presentación. El recuento de plaquetas 30.000, entenderán entonces que por 30.000 plaquetas este paciente tiene la mayoría de manifestaciones. Y obviamente es evidente la disminución de, en este caso, también una leucopenia, ¿no? Entonces, este paciente tiene la clásica pancitopenia. Por un lado tenemos leucopenia, tenemos trombocitopenia y también paralelamente tenemos anemia. Otro paciente en el que sí claramente pueden ver que un paciente con anemia secundaria a leucemia puede tener este nivel de palidez, algunas zonas hemorrágicas, petequias, ulceraciones, ¿no? Miren, la palidez realmente es extrema en este paciente. Este otro paciente, interesante, porque muchos de esos pacientes pueden desarrollar formas neurológicas, meningitis leucémica, podemos tener pacientes con parestesia, hipoestesia, anestesia secundaria a infiltración leucémica, como en este paciente que refería
una anestesia del dentario inferior del lado derecho. Justamente la explicación de esto es que como consecuencia de la infiltración leucémica. También este paciente tenía 30.000 plaquetas, o perdón, 22.000 plaquetas, hemoglobina de 6.2 y un recuento de leucocitos de 10.000, ¿correcto? Entonces, realmente el patrón clínico es muy parecido en todos ellos desde el punto de vista del recuento de células hemáticas. Bien. Esas vendrían a ser algunas de las características a nivel bucal y algunas sistémicas que es importante que el estomatólogo, el odontólogo lo tenga presente. Reitero, gracias a esto, pues nosotros vamos a poder diferenciar prematuramente a estos pacientes y vamos a poder manejar el tema odontológico y referir inmediatamente al centro hospitalario para que sea evaluado por el hematólogo. En cuanto a al medicamento, ustedes saben que el tratamiento de la leucemia involucra varios niveles. Básicamente aquí da prioridad a la quimioterapia. Y en la quimioterapia pues se utilizan muchos de estos compuestos que van desde el uso de prednisona, vincristina, metrotexate, ciclofosfamidas, arabinóxido de citosina, doxirubicina, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de medicamentos que en combinaciones son administrados y que muchos de ellos básicamente tienen un efecto a nivel del ciclo celular, van a interrumpir la síntesis o van a influir en células que están en constante mitosis, que son fármacos mitóticos, perdón, en la mayoría de los casos. Por lo tanto, si bien es cierto, van a contribuir al control y muchas veces a la curación de la enfermedad, pues también van a producir algunos efectos adversos en la cavidad oral, ¿correcto? Estos pacientes van a tener lesiones o tipo mucositis secundaria a quimioterapia, sobre todo en zonas donde también la mitosis es alta, y esto lo vamos a ver en boca en zonas donde hay mucosa delgada, mucosa no masticatoria, una mucosa básicamente de cobertura, en el que el índice de mitosis es elevado por el tipo de proliferación que tenemos. Es justamente en esas zonas donde las consecuencias en forma de mucositis se van a presentar en estos pacientes. Bien, vamos entrando entonces al manejo estomatológico en estos pacientes. Algunos conceptos generales que tenemos que tenerlo en consideración y que son muy importantes recordarlos para no cometer errores, uno, en el diagnóstico y dos, en el manejo de estos pacientes. ¿Cuáles son los fundamentos generales para el manejo de pacientes desde el punto de vista estomatológico con leucemia? Muy importante. Historia clínica completa. Creo que aquellos que habrán escuchado mis conferencias estarán extremadamente cansados de escuchar que la historia clínica, bueno, es que lamentablemente es así. Aquel clínico, aquel profesional, en este caso el estomatólogo, si no le da la importancia necesaria al uso correcto y adecuado de una historia clínica completa, o sea, me refiero a hacer una semiología realmente seria, una semiología completa, detallada, en donde utilicemos la anamnesis, utilicemos la observación, la auscultación, la percusión y todas las formas de técnicas semiológicas para reunir la información en el paciente en el momento en que llega, pues no vamos a poder entender el concepto de enfermedad que está teniendo el paciente. Entonces, prioritariamente tenemos que entender que la historia clínica pues juega un rol muy importante en estos pacientes. Por otro lado, tengo que recordar, si bien es cierto, ya estoy con el paciente en este entorno sistémico, pues tengo que comenzar a utilizar algunas pruebas de laboratorio casi de rutina, ¿no? Y el hecho de utilizar un hemograma, o sea, es una cosa muy sencilla, es básica. O sea, simplemente hay que escribir en un recetario hemograma completo y el perfil de coagulación en el que esté sospechando, por ejemplo, tiempo de protrombina, tromboplastina, puede ser un tiempo de coagulación y tiempo de sangría, como estudios básicos mínimos en el caso de que esté sospechando de un paciente con enfermedad hemática o hematológica. ¿Correcto? Esto probablemente me va a ayudar a entender qué es lo que está pasando en el paciente y luego también me va a permitir definir que este paciente tiene que ser derivado inmediatamente donde el especialista en hematología para el manejo, y diagnóstico y manejo. Otro dato importante, tengo que saber el tipo de enfermedad, ¿es una forma aguda, es una forma crónica? Porque la evolución es completamente diferente. Recordar siempre que la forma aguda es más severa y más complicada que manejar la forma crónica, ¿correcto? Y por otro lado, tengo que saber también el estadio de la enfermedad, ¿correcto? Es muy importante.
Valorar el tipo, cuando me refiero a estadio de enfermedad, me refiero a la fase pretratamiento, o sea, antes de la quimioterapia, el tratamiento propiamente dicho, quimioterapia, y la tercera fase que vendría a ser básicamente la post-tratamiento o post-quimioterapia. Por otro lado, es importante valorar el tipo de tratamiento médico utilizado, o sea, qué es lo que están administrando los pacientes como consecuencia de la quimioterapia. ¿Por qué? Porque muchos de estos medicamentos, por un lado, van a controlar la enfermedad, van a producir efectos adversos en la boca, pero secundariamente también van a producir una leucopenia, digamos, duradera por unos 7 o a veces hasta 15 días después de haber terminado el esquema de quimioterapia. Y entonces es importante recordar que el paciente, después de haber sido sometido a una quimioterapia, tenemos que esperar que pasen alrededor de 10 a 15 días, dependiendo de qué tipo de fármaco se ha utilizado en la quimioterapia, para que pueda tener más o menos los valores normales de leucocitos que podrían de alguna manera complicar frente a una infección o en el caso de hacer algún procedimiento a nivel dental. Por otro lado, muy importante, valorar las necesidades de tratamiento dental. Aquí, ojo, en un paciente con leucemia tenemos que priorizar la desfocalización, ¿correcto? Ese es el concepto que no debemos de olvidar. Todo paciente diagnosticado con leucemia se tiene que priorizar desfocalización y prevención. Desfocalización significa retirar todos los focos potenciales de infección que puedan complicar el caso antes del tratamiento o durante el tratamiento e inclusive en el post-tratamiento, ¿correcto? Y ante todo la prevención, o sea, evitar que este paciente en el transcurso de todas estas etapas de la enfermedad pudiera tener mayores complicaciones como consecuencia de un estado de salud deplorable. Y otro concepto importante, estos pacientes no los podemos manejar en forma individual. Necesita el manejo coordinado, manejo multidisciplinario entre nosotros que ofrecemos la parte de manejo estomatológico y por otro lado el hematólogo de planta, el hematólogo que está haciendo, el que está dirigiendo el tratamiento, tiene que tener pleno conocimiento, se tiene que hacer una coordinación previa con él. O en algunas circunstancias el oncólogo y otras especialidades afines que pudieran estar manejando el caso. Bien, en algunas condiciones, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cuáles son las medidas que tenemos que tomar en diferentes etapas en un paciente con leucemia? Por ejemplo, si un paciente viene con enfermedad aguda no tratada, significa que es ese paciente que viene con debut de la enfermedad, viene con signos y síntomas, viene con evidencia de leucemia y se diagnostica, sea una forma aguda o sea una forma crónica. En cualquiera de las condiciones es una enfermedad no tratada, ¿correcto? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer si es que está implícito el tema de desfocalización? Porque de hecho, este paciente, antes de ser sometido al tratamiento de quimioterapia, de todas maneras tiene que tener, si es posible, 0 focos infecciosos en la boca. Por lo tanto, el trabajo del estomatólogo es importante. Sin embargo, ¿cuáles serían las recomendaciones o cuáles serían los criterios que tenemos que utilizar para manejar a estos pacientes? Primero, muy importante, valorar los niveles de células sanguíneas, hemogramas. Esto es importante, no es suficiente un hemograma a veces 5 días o 6 días antes del tratamiento. Es mejor tener un hemograma del mismo día del procedimiento. ¿Por qué? Porque los valores de células hemáticas pueden cambiar abruptamente en el transcurso de los días. Yo puedo tener un paciente con 100,000 plaquetas 3 días antes y el día de la consulta puedo tener a ese mismo paciente con 30,000 plaquetas. Y el manejo y las consecuencias y las complicaciones pueden ser completamente diferentes. Entonces, el estar manejando a estos pacientes con un hemograma fresco, un hemograma reciente, es un criterio muy importante que no deben de olvidar. Mantener la higiene bucal, uso de antisépticos bucales, importantísimo, ¿no? Ahí entra tallar el cloruro de acetilpiridino, el gluconato de clorhexidina o cualquier otro antiséptico bucal que nos permita un manejo de la higiene complementaria. De hecho, que estos pacientes, muchos de ellos, cuando tienen niveles de trombocitopenia muy importantes, no pueden ni cepillarse los dientes. Es evidente, el cepillado va a desencadenar sangrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos pacientes? Pues tenemos que mantener la higiene de la boca mediante el uso de antisépticos bucales, ¿no?
Identificar las enfermedades infecciosas oportunistas e iniciar el tratamiento específico, ¿no? En el caso de la boca, vamos a encontrar estomatitis por bacterias, estomatitis por cándida, por lo tanto tendremos que manejar el tema de bacterias, tenemos que manejar el tema de hongos, el uso de antimicóticos bucales, por ejemplo, nistatina, muy importante en esta etapa. De hecho, el paciente la mayoría de las veces está hospitalizado, es raro ver que un paciente ya con una enfermedad aguda diagnosticada esté deambulando, la mayoría de las veces es un paciente hospitalizado, por lo tanto se debe coordinar muy bien el manejo con hematología. ¿Correcto? Muchas veces el hematólogo coordina o solicita la desfocalización. Entonces viene la interconsulta o la odontología, le dice, este paciente lo estamos preparando para quimioterapia, necesitamos desfocalizarlo. Y entonces ahí es donde entra a tallar el juicio y la experiencia del odontólogo, del estomatólogo para estar de acuerdo con lo que el hematólogo pide o no. Y aquí para la decisión es muy importante tener dos puntos críticos. Uno, nivel de leucopenia y dos, nivel de trombocitopenia. Muy importante, si mi paciente tiene una leucopenia menor a 2000, o en algunos casos, algunos autores sugieren que se puede inclusive hacer procedimientos con valores por encima de 1000 leucocitos, podríamos tener, sí, la posibilidad de hacer algunos procedimientos poco complicados, sin ningún riesgo de infección, obviamente con una profilaxis antibiótica de fondo sin ningún inconveniente, ¿correcto? Y por otro lado, con el tema de plaquetas, no podemos tratar a un paciente con un procedimiento invasivo, ni siquiera colocar anestesia si ese paciente tiene valores por debajo de 40.000 plaquetas, que es el criterio básico para inclusive un examen y una simple limpieza dental. Si ese paciente tiene cifras menores de 40.000, tenemos alto riesgo de un sangrado gingival y un sangrado en boca. Tenemos un alto riesgo de un hematoma secundario a la aplicación e infiltración de anestesia local. Entonces, mucho cuidado con esto. Sí, si nosotros recibimos al paciente de hematología, muy importante, si el hematólogo quiere que lo desfocalicemos, entonces tenemos que compensar a este paciente previamente al tratamiento. Si tiene 40.000 plaquetas, tengo que pedir al hematólogo que transfunda plaquetas para que por lo menos lleguemos a 60.000 u 80.000 plaquetas el mismo día del procedimiento. No estoy hablando de días previos, porque recuerden que estos pacientes pueden cambiar intempestivamente. En cuanto se refiere a la leucopenia, con una buena cobertura antibiótica, una buena profilaxis, la mayoría de las veces el procedimiento odontológico se va a desarrollar sin ningún inconveniente. Y obviamente un punto crítico, un punto especialmente importante para nosotros es el tema del consentimiento informado, que lo debo de realmente recalcar de una manera importante. Cuando nosotros tenemos estos pacientes acá en el ámbito hospitalario o en el ámbito privado, antes de definir, primero, ya saben, establecer que el paciente esté en condiciones del manejo estomatológico. Segundo, una reunión urgente con el paciente y con el entorno familiar. Básicamente, acá yo les digo siempre, en cualquier entorno, no solamente en pacientes leucémicos, quiero que vengan con los pacientes más fregados. Quiero que vengan, perdón, con los familiares más fregados. Con esos familiares que desconfían de todos, a ellos los quiero tener hoy día, porque a ellos tengo que explicarle el riesgo que tenemos de hacer un tratamiento estomatológico por la enfermedad de fondo que tiene. Y ellos son los que tienen que firmar el consentimiento informado después del paciente, ¿correcto? Entonces, es muy importante la comunicación entre nosotros, el paciente y la familia. Riesgos. Usted tiene pancitopenia. Le explico qué es la pancitopenia. Por lo tanto, hay riesgo a que se infecte, hay riesgo a osteomielitis, hay riesgo a celulitis, hay riesgo a infecciones micóticas. Usted tiene trombocitopenia, usted tiene alto riesgo a sangrado por la herida quirúrgica, por la encía, puede hacer una extracción dental y puede haber un sangrado persistente. Entonces, estas complicaciones tienen que estar claramente explicadas en el paciente. Y solamente después de que se ha dado fe con la firma del consentimiento informado y que todos estamos advertidos, es que realmente se procede a hacer el tratamiento antes de la quimioterapia por cuestiones de desfocalización, que ese es un concepto que debemos de recordar. Bien. En el otro segundo grupo de pacientes que ya vamos a tener, pacientes que por alguna circunstancia no han tenido el tratamiento estomatológico antes de la quimioterapia. Entonces el paciente ya está en hematología, ya recibió o está recibiendo el tratamiento de quimioterapia
Y ojo, oh sorpresa, al hematólogo se le ocurrió recién, o al médico recién se le ocurrió que la parte odontológica también es importante, o la enfermedad cursaba con una forma tan aguda que era imperativo el tratamiento de quimioterapia y no hubo realmente el tiempo necesario como para que estos pacientes sean evaluados desde el punto de vista estomatológico. Entonces el paciente viene con enfermedad aguda que ya está en tratamiento, ¿correcto? El esquema es interesante, es muy parecido al anterior, lo mismo. Primero, tengo que saber qué tipo de medicamentos está recibiendo para la quimioterapia y cuáles son los efectos adversos de estos fármacos en el paciente, ¿correcto? Recordar que debo de esperar por lo menos entre 10 a 15 días después de haber... Déjame tú solo compartir mi internet para Por, dar internet. por favor, pueden apagar los micrófonos, estamos teniendo interferencia. Recordar, decía, que esperar aproximadamente entre 10 a 15 días que pase el efecto adverso que está traducido en una leucopenia secundaria a quimioterapia en estos pacientes para tener más o menos los valores aproximadamente normales que me permitan un tratamiento estomatológico adecuado, ¿correcto? Entonces, esperar los valores, repetir el hemograma nuevamente, o sea, siempre estar pendiente del hemograma. El hemograma en el momento del procedimiento tengo que tener un hemograma actualizado que me permita determinar que los niveles de leucocitos están correctos, que los niveles de plaqueta estén dentro de lo ideal, para que recién mi procedimiento sea confiable, ¿correcto? Solicitar, si es posible, o preparar al paciente. Esto se hace muy bien en el ámbito hospitalario. Si mi paciente, por ejemplo, viene, yo evalúo el hemograma y viene con 40,000, yo le digo al hematólogo, por favor, estamos programando al paciente para acá 5 días, yo necesito que en 5 días o ese día tengamos por lo menos 80,000 plaquetas. Entonces el hematólogo hará la transfusión de 10, 12, 15, 16 paquetes de plaquetas de tal manera que podamos tener el día del procedimiento una cantidad adecuada que no nos permita tener complicaciones, ¿correcto? Se transfundirán plaquetas, se administrará una cobertura antibiótica preventiva. Sí es muy importante que el paciente reciba prevención antibiótica por si no tendríamos complicaciones que pueden ir desde una celulitis, una osteomielitis o una infección de otro tipo con compromiso serio del paciente. Mantener la higiene bucal, el uso de antisépticos bucales, valorar y manejar los efectos de la quimioterapia en la mucosa bucal. O sea, el tema de mucositis también tiene que ser manejado por parte del estomatólogo y obviamente secundariamente a eso tenemos que valorar y manejar las complicaciones y las infecciones secundarias. ¿Bien? Y el tercer grupo de pacientes son aquellos que son pacientes que ya han salido del tratamiento, ya han recibido quimioterapia, gracias a Dios han controlado la enfermedad, están en una etapa asintomática, muchos de ellos, en el caso de los niños, también ya han recibido su trasplante de médula ósea, están en controles periódicos y también este grupo de pacientes van a necesitar tratamiento odontológico. En ellos lo mismo, el mismo criterio, valorar de todas maneras, tenemos que actualizar los exámenes hematológicos, un hemograma completo reciente será de crucial importancia. Algunos tratamientos odontológicos los podemos desarrollar sin ningún inconveniente, solamente tendremos de cuidado, como vamos a ver más adelante en un cuadro, para ver qué tratamientos sí deben ser contraindicados, así sean pacientes que estén controlados aparentemente la enfermedad. Y sobre todo, estar pendientes de los signos y síntomas que nos puedan sugerir que hay una reaparición de la enfermedad a nivel bucal y a nivel sistémico. Por lo tanto, tenemos que estar detrás de estos pacientes. Entonces, para algunos tratamientos oncológicos, hay una clasificación interesante que ha distribuido los diferentes tratamientos estomatológicos en pacientes oncológicos en 6 tipos. Los primeros 3 tipos son procedimientos mínimamente invasivos y los otros 3 últimos son procedimientos mucho más invasivos, ¿correcto? Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, para procedimientos en pacientes oncológicos, y en este caso también es un concepto que se aplica claramente para el caso de los pacientes con leucemia, los procedimientos de tipo 1 involucran un simple examen clínico, examen por imágenes, instrucción de higiene bucal y algunas impresiones que podamos tomar. Tipo 2, restauraciones simples, profilaxis y raspaje supragingival y el tratamiento de ortodoncia. En el tipo 3, restauraciones complejas, raspado y alisado radicular subgingival, endodoncia de dientes sintomáticos y endodoncia de dientes asintomáticos.
¿Qué en torno a estos tres tipos de tratamientos? Podemos tener una diferenciación entre procedimientos que se pueden hacer antes del tratamiento de quimioterapia, durante el tratamiento de quimioterapia o inmediatamente después, y en el post-tratamiento cuando ya se ha controlado la enfermedad. En cuanto se refiere a tratamientos o procedimientos de tipo 1, en realidad no hay ninguna restricción en ninguna de las tres etapas en el manejo o en el seguimiento de un paciente con leucemia. ¿Correcto? En el caso de las impresiones tampoco habría, sin embargo, no está indicada en la mayoría de estos pacientes por cuanto en ellos no necesariamente realmente hay necesidad de hacer impresiones por otros tipos de tratamiento odontológico porque se prioriza básicamente la enfermedad de fondo. En cuanto al tipo 2, en el tipo 2, restauraciones simples. Podemos hacerla en cualquier tipo de paciente. Obviamente, ojo, aquí mucho cuidado. Si voy a hacer restauración, no puedo utilizar anestesia infiltrativa en un paciente que tiene trombocitopenia menos de 40,000. Ojo, porque puede ser una restauración simple y yo aplico anestesia, la curación sale bien, pero el paciente sale con un hematoma. Mucho cuidado con estos pacientes. Profilaxis y raspaje supragingival, también lo puedo realizar. Cuando digo raspaje supragingival, estoy hablando de una limpieza poco traumática, que también se puede hacer, pero mucho cuidado, también la misma condición. No puedo hacer ni siquiera un raspaje supragingival en un paciente que tenga plaquetas por debajo de las 40,000 células. Mucho cuidado. En el caso del tratamiento de ortodoncia, se sugiere no realizar o posponer el tratamiento en ninguna de las tres etapas. Es más, se sugiere que todo paciente que venga con tratamiento de ortodoncia ya previo y obviamente lamentablemente desarrolla la enfermedad, pues tiene que retirarse todos los dispositivos de ortodoncia y prepararlo para el tratamiento de la enfermedad de fondo. O sea, no podemos someter a quimioterapia o algún otro tratamiento odontológico en un paciente que viene con aparatología de ortodoncia. Inmediatamente tiene que ser retirado absolutamente todo. El tipo 3, obviamente preparándolo previamente. Yo no voy a retirar una banda en una encía inflamada si tiene trombocitopenia con 30,000. No, o sea, se hará el procedimiento de retiro, pero preparándolo también previamente al paciente. Ojo, mucho cuidado con eso. Tipo 3, restauraciones complejas, las podemos hacer con mucho cuidado. Sin embargo, hay restricciones en la etapa pretratamiento y trans, por cuanto podremos tener de repente compromiso con necrosis pulpar. Reitero aquí, mucho cuidado. Los tratamientos de endodoncia, por ejemplo, o procedimientos invasivos, mucho más invasivos, como un alisado radicular subgingival, en realidad están contraindicados en pacientes en la fase de pretratamiento y durante la quimioterapia. ¿Por qué? De hecho, aquí, para tomar la decisión de si se hace o no se hace, es muy importante nuevamente tener que los valores de leucocitos estén por encima de los 2,000 y que la cantidad de plaquetas por lo menos estén por encima de 50,000. Solamente en esas condiciones podemos dar garantía de cualquiera de estos procedimientos que en realidad son poco invasivos también. Algunos de ellos no se compliquen en el transcurso, en el transcurso del post de tratamiento. ¿Qué hay de los otros grupos de tratamientos? En el grupo 4, grupo 5, tenemos 6 que van desde extracciones simples. Si ustedes se dan cuenta, ya son procedimientos mucho más invasivos. Todos estos tratamientos, ojo, todos estos tratamientos deben ser prácticamente evitados. No puedo hacer extracciones de dientes incluidos, apicectomías, colocación de implantes de ninguna manera. Obviamente cirugías de mayor extensión como exodoncias múltiples y solamente las voy a hacer en un centro hospitalario con un especialista de fondo y que hematológicamente esté asistido. ¿Qué significa? Esté compensado de alguna manera la prevención de la leucopenia con una cobertura antibiótica y tengamos la disponibilidad de paquetes de plaquetas que me permitan controlar adecuadamente la trombocitopenia que podamos tener en estos pacientes o solucionar inmediatamente la emergencia en el caso que fuera necesario. De todas maneras, aquí la prioridad es la desfocalización, sí. Hay que retirar todas las piezas dentarias que están en mal estado, de todas maneras, pero con un manejo coordinado con los especialistas en hematología y preparando previamente el paciente antes del procedimiento.
Es muy importante. Entonces, para ir terminando la presentación, quiero mostrar simplemente algunas de las situaciones que se pueden presentar en estos pacientes. Este paciente, por ejemplo, viene con una leucemia aguda, es un paciente mayor. Estas zonas de necrosis o ulceraciones con necrosis se pueden presentar en pacientes con leucemia, básicamente por infiltración leucémica, proliferación bacteriana, proliferación micótica, y desencadenan pues formas de osteomielitis localizada como era en este paciente, ¿no? Llega a nuestro servicio, inicialmente para que ustedes se puedan dar cuenta, viene con un cuadro de anemia 7.9, plaquetas 80,000, hasta cierto punto más o menos, por lo menos tiene un valor aproximadamente bueno. Una leucocitosis de 17,000, de todos ellos el 18% son blastos, ¿correcto? El resto de exámenes dentro de los valores más o menos normales. A este paciente se le hace un estudio por tomografía y si se dan cuenta, pues hay también compromiso del seno maxilar de ese lado, de tal manera que estamos frente a un cuadro infeccioso que está comprometiendo el hemimaxilar del lado izquierdo, ¿correcto? Hacemos que a ese paciente, inclusive solamente para limpiar ese tejido necrótico, para hacer una limpieza quirúrgica, le solicitamos a hematología que pudiera subir los niveles de plaquetas el mismo día del procedimiento. Miren, el paciente viene ya con 96,000 plaquetas después de la transfusión. Tenemos una leucocitosis de 2,000, está en el rango mínimo indispensable. Se hace el procedimiento, se hace una limpieza quirúrgica solamente del tejido blando. Como ustedes verán, no hay sangrado, gracias básicamente al manejo de la cantidad de plaquetas. Y segundo, paralelamente se administran pues algunos medicamentos que van a ayudar de todas maneras en la hemostasia. Aquí juega un rol muy importante el uso del ácido tranexámico, por ejemplo, en forma sistémica, como tratamiento complementario. ¿Okay? No se pudo controlar solamente haciendo una limpieza del tejido blando, también se hizo una limpieza quirúrgica a los pocos días, no hubo una reparación, una franca formación de tejido de granulación. A este paciente se le tuvo que hacer una limpieza de mayor magnitud, retirando las piezas dentarias comprometidas también. En realidad este sí es un proceso bastante bien invasivo. Se los muestro porque de hecho cuando un paciente está bien preparado y está tenemos una comunicación muy fluida con hematología, entonces las posibilidades de complicaciones realmente son mínimas, ¿no? Una buena cobertura antibiótica, cantidades de plaquetas, una buena higiene, un antiséptico bucal y todos los cuidados necesarios que se le dan en el hospital, consultas cada 2 días para hacer el lavado, irrigación, todo eso nos permite finalmente controlar. Aquí en pocos días nos hizo una comunicación bucoantral, en realidad se estuvo complicando un poco más la situación. Sin embargo, igual, con la preparación adecuada, miren, en este caso, por ejemplo, se decidió hacer el cierre de la comunicación con un colgajo de bola adiposa de Bichat para que ustedes vean. En realidad es un procedimiento bastante cruento, pero que evolucionó muy bien gracias a qué? A que este paciente ya comenzó a tener 11.6 de hemoglobina. Recuerdan que tuvo 6 antes o 7. La cantidad de leucocitos ya 4,200 leucocitos, pero fundamentalmente la cantidad de plaquetas en 150,000. Esto ya se hizo inclusive después de una inducción, de un tratamiento de inducción de quimioterapia, después de que se recuperó muy bien del efecto de la quimioterapia, pues se pudo manejar tranquilamente el caso con la menor cantidad de complicaciones, ¿no? El paciente evolucionó muy bien, miren, a las pocas semanas, completamente controlado el problema. En estos pacientes no solamente hay que ver el tema de mucositis, sino también la infección por candidiasis, hay que administrarles antimicóticos y antisépticos bucales, siempre estar pendiente del recuento del hemograma, recordar esto es lo que podemos tener en estos pacientes. Esto, por ejemplo, no es bueno, ¿no? Tener una mala higiene, tener procesos inflamatorios infecciosos, dientes en mal estado, todo esto es responsabilidad del estomatólogo controlar antes, durante la quimioterapia y después también del tratamiento en estos pacientes. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando a estos pacientes se les hace tratamiento de desfocalización? Puede pasar todo esto. Y este paciente con leucemia se le desfocaliza varias piezas al mismo tiempo y finalmente nos hace una forma de osteomielitis alveolar. Igual, o sea, tenemos que asumir la responsabilidad, se está complicando, se hace coordinaciones con hematología, se controla bien el tema hematológico, se hace una buena cobertura antibiótica, se hace una limpieza quirúrgica muy suave en el paciente sin ser muy cruento y en el transcurso de los siguientes días, como ustedes verán,
poco a poco pues se logra controlar el inconveniente que se tuvo en estos pacientes. Entonces, mucho cuidado. Estos pacientes requieren de un manejo realmente especializado y en equipo. Y ya para finalizar, para cumplir con la hora, finalmente como conclusiones voy a terminar diciendo que para el tema del estomatólogo es importante conocer no solamente a la leucemia, doctores, tenemos que conocer todas las enfermedades hematológicas porque una buena cantidad de enfermedades hematológicas se pueden presentar en la boca y muchas veces las manifestaciones iniciales comienzan en boca, ¿correcto? Entonces, conocer semiología sistémica y conocer semiología de boca para el tema del diagnóstico prematuro de estas enfermedades por manifestaciones bucales. ¿Correcto? Una historia clínica completa y detallada, ya me he cansado de mencionarlo, por qué es importante la historia completa, poner énfasis en los antecedentes, qué tipo de tratamiento ha recibido, hace cuánto tiempo ha sido la quimioterapia, un examen clínico general y regional exhaustivo, solicitar las pruebas de laboratorio necesarias para confirmar la enfermedad si es que estamos sospechando o para estar pendientes de cuál es el momento adecuado para realizar el tratamiento estomatológico sin complicaciones. ¿Correcto? Finalmente, conocer el tratamiento que ha recibido para la enfermedad de fondo el paciente y, obviamente, aquel odontólogo, estomatólogo, especialista que no sabe nada de este tema, que no haga nada absolutamente en estos pacientes, de preferencia que los refiera a un especialista para que no se meta en problemas innecesarios. Bien.